Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir a la tierra. Poema náhuatl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que estés súper bien porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el camino hacia el Mictlán. ¿Has escuchado hablar de este lugar? ¿Has visto las ofrendas que se ponen? ¿Sabes quién habita ahí? ¿Cómo llegar? ¿Cómo no llegar? Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. El Mictlán es uno de los 4 reinos que, según la cultura mexica, podías llegar al momento de que tú fallecieras. Recuerda que también esto hay que verlo desde el punto de vista que morir pues no era como tal de que ya se acabó y se acabó la existencia, sino es el inicio de una forma diferente de existir. Así es como se ve a través de los ojos de esta cultura. Y también recuerda que esto es porque todo se renueva, inclusive el tiempo mismo tenía que renovarse o tiene que renovarse. Entonces es parte de un ciclo y estos son procesos naturales que lleva en sí mismo el universo. Entonces, visto desde esta forma, pues el Mictlán era uno de esos 4 reinos. Por ejemplo, también estaba Tlalocan, que era un lugar al que podías ir y se decía que era como un paraíso, algo así, como similar a un paraíso. Pero en este caso, pues vamos a abordar lo que es el Mictlán, que es el lugar donde habita Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que es como el señor o señora de la muerte en esta parte masculina y femenina. Entonces, el Mictlán pues se constituía por niveles diferentes. Estaba el nivel celeste y el nivel del inframundo. En el nivel celeste eran 13 cielos y ahí existían astros y deidades. Y en el inframundo, o para llegar al inframundo, había que pasar por 9 pasos y algunos mencionan que por 8 pasos para llegar a lo más profundo. También hay quienes afirman que esta entrada estaba en el templo mayor y se refiere a estas basamentos que están, digamos, hacia arriba, como que evocan hacia el celeste, y hacia abajo, que evocan hacia el inframundo. Pero todo al final va a depender de tu propia interpretación, tu criterio y las investigaciones propias que tú hagas. Entonces, primero, para llegar al Mictlán se necesitan 4 años desde el momento en que la persona fallece. Esto también es asociado a que tarda 4 años un cuerpo en degradarse de forma natural si se deja en la tierra, si se entierra, y de llegar hasta los huesos, son estos 4 años. Sin embargo, para llegar al Mictlán, las personas eran incineradas, es decir, al Mictlán iban las personas que padecían de alguna enfermedad natural y morían, o de causas naturales, cuando ya eran muy grandes. Entonces, cuando pasaba esto, eran incinerados por su familia. Después de esto, a los 8 días, tomaban alguna prenda que le perteneciera y la incineraban. Esto mismo se repetía al año, a los 2 años, a los 3 años y a los 4 años. Era así como se conmemoraba o como se le recordaba y se sabía que estaba caminando por el Mictlán. A los 4 años pues era el último, porque se sabía que a los 4 años ya habían llegado pues al inframundo, ya estaban con Mictlantecutli y con Mictlantecíhuatl. Aquí pues al llegar ahí ya tomaban otra forma y eran recordados por la familia únicamente. Ellos sabían que no estaban ya ahí en esa forma, pero habitaban de formas distintas. Y también sabían que no era como eso que se dice, si los olvidas ya no existen. No, o sea, podían existir de esa manera parte de ellos, pero otra parte muy importante ya estaba en otro lado. O sea, ya iban un paso adelante. Y bueno, para la humanidad es importante que, bueno, conozcas esto, que las personas tienen también niveles vitales cósmicos dentro de sus órganos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, comentábamos que la muerte era este cambio de forma de existencia. Es decir, aquí en la muerte se pierde esa parte pesada, la parte densa, es decir, la física, la que conoces, se pierde la carne, los órganos, todo eso, y únicamente queda este nivel cósmico. Entonces, el nivel cósmico que tienen las personas habita en los órganos vitales. Aquí te voy a nombrar 4, aunque quizás puedas encontrar muchos más. El primero se llama Teyolia,
que es la esencia humana, es decir, es la vida, y este se aloja en el corazón. Se dice que es una entidad vieja y se asocia también con la Tierra, es decir, que su cosmos, su lugar de existencia es en la Tierra. Entonces, en tu corazón existe el Teyolia, que es parte de esa esencia. Ahí habita esa esencia que va más allá de lo físico. También está el Tonali. El Tonali es tu individualidad, tu destino, lo que te toca nada más a ti. Ese es el Tonali, y el Tonali habita en la cabeza. El Tonali se asocia con el cielo y también con el sol. Entonces, bueno, aquí habrás notado que ya mencionamos dos órganos, el corazón, la cabeza. Ahí en esos órganos vitales es donde están estas esencias. Además de eso, también está el Iyolotl, que es el motor de las pasiones, y así como suena de motor de las pasiones, pues está ligado al hígado y al inframundo. Entonces, para cuando te sientas así de que no puedes comer aguacate, bueno, pues acuérdate que ahí hay también esa parte de espíritu tuya que habita ahí. El otro es el Nahualí, que se asocia con tu compañero, con tu compadre, con el que siempre está ahí, y tiene que ver con todas las funciones vitales, pero principalmente se encuentra en la sangre. Entonces, en estos órganos principales de vida es donde puedes encontrar esas entidades habitando. Sin embargo, pues ellas tampoco son pesadas, sino que son sutiles, habitan dentro de ese órgano, pero no son pesadas como tal, como lo puede ser tu hueso, tu músculo, es decir, son ligeras. Es la esencia, es eso que se transmuta. Entonces, bueno, para llegar al Mictlán, recuerda esto para más adelante porque es lo que va a ir avanzando contigo a través del Mictlán. Al Mictlán pues se llegaba con la ropa que elegían para la incineración, para colocar ahí dentro de una ofrenda, pero se iba descalzo y se iba a pasar por un camino que era de mucho aprendizaje. Al Mictlán pues a veces se decía que se iban a destruir, pero no en la manera mala asociada. Obviamente, si van en forma ya de muerto, pues obviamente no van a necesitar su cuerpo como lo conocemos. Entonces no van a llegar de esa manera, y el destruir significa, en resumen, digamos, destruir ese ego que adquiriste cuando estabas en esta forma física y humana. Vas a despojarte de todo eso al Mictlán, te vas a descarnar. Esto es básicamente lo que se sabía que se iba a hacer allá. Y para llegar al Mictlán, pues iban a encontrar ahí a Mictlantecutli y a Mictlantecíhuatl. Se dice que ahí había grandes festines en los que los tarros pues eran cráneos humanos, y también comían ensaladas con alimentos que eran como muy de la tierra, muy de adentro de la tierra, con insectos, con escarabajos. Es decir, se asocia mucho con esta parte de la tierra viva, de muchas recetas que si a ti te gustan los insectos, y si no, pues de lo que te pierdes, porque son riquísimos. Y comer estas hierbas que se dejaron mucho a través de esta aculturación que se dio cuando llegó el proceso español. Entonces tiene que ver muchísimo con eso. No era visto así como algo, qué tétrico, porque pues ni siquiera llegabas físicamente como estás hoy así. Entonces habría que verlo también con otros ojos distintos, toda esta parte. Y también recordar que en el Mictlán, en el fondo, pues lo único que encontrabas eran los huesos humanos ahí tirados por todos lados. Y esto es muy importante porque en algún momento se relaciona con este viaje de Quetzalcóatl hacia el inframundo, hacia el Mictlán, y él va por huesos ahí para crear a la humanidad. Y de hecho va acompañado con un perro, con un xolo. Y fíjate que acá pues también para llegar necesitas un perro, pero no precisamente un xolo. Ahorita te voy a contar cuál perrito sí te va a ayudar, cuál no y por qué. Y bueno, aquí para llegar también al Mictlán, este proceso se asocia con el proceso de la tierra y de la vitalidad.
porque básicamente vas hacia abajo, hacia el inframundo, tal como se asociaba esta parte de los basamentos piramidales hacia arriba, pues aquí vas hacia abajo. Y hacia abajo, ¿qué vas a encontrar? Pues la tierra, y vas a encontrar la vida, vas a encontrar un mundo del que no somos tan conscientes o no le prestamos tanta atención. Entonces también se asocia con la noche, porque la tierra pues es oscura en su interior, es negra, no puedes ver nada, nada más sientes como esa humedad, sientes, bueno, si has entrado a un temazcal es algo similar, está encerrado, sientes pura, bueno, como esa parte húmeda, es oscuridad total, es silencio. Entonces pues eso no era algo como malo, no era mal visto en esos momentos, sino algo completamente natural. Aquí también el Mictlán, como otros reinos, pues tiene otros dioses que son menores para ir cuidando el lugar al que vas pasando. Tiene también varios animales que se asocian ahí para cuidarlo. Por ejemplo, puedes encontrar algunas arañas, escorpiones, también otros como el búho, que son así nocturnos, los cien pies, todas estas diversidad realmente de flora y fauna que están ahí presentes. Y aquí es donde comienza toda esta parte, toda esta travesía, porque para entrar al Mictlán o al mundo de los muertos del Mictlán, podías hacerlo o sentirte cerca en las cuevas, es decir, que muchas veces se asocian las cuevas o con lugares que son portales, que puedes entrar al inframundo, porque pues te vas a adentrar hacia, literalmente hacia adentro de la tierra, a lo desconocido, especialmente las cuevas que tienen estalactitas o estalagmitas, que se decía que eran colmillos, que eran cuevas dentadas, eran estos monstruos. Entonces la tierra te va a devorar como si fuera un gusano gigante, es esta asociación, pero es regresar tu cuerpo hacia la tierra, hacia esa arcilla y hacia ese barro. Claro, si vas al Mictlán, si no vas al Mictlán, pues es otro viaje diferente. Pero bueno, aquí hablemos del Mictlán. En las cuevas, tú has visto, o en los cerros, pues está la cueva, pero arriba generalmente encontramos vida. Encontramos árboles o encontramos alguna planta. En algunos códices estaba representada como una cueva y arriba había un árbol, el cual este árbol pues se asocia también con el universo, porque decíamos al inicio, todo es parte de este ciclo del universo. Pues así también estaba ahí ese árbol en la parte superior de las cuevas, y ese árbol es el eje cósmico del universo, hacia arriba y hacia abajo, hacia la muerte y hacia la vida, hacia la muerte y hacia la vida. Entonces se muestra también esta dualidad y cómo vas pasando o vas a atravesar por esta dualidad en algún momento. Entonces esta dualidad de vida, muerte, vida es muy importante en diversas culturas prehispánicas, y no se veía como algo aterrador o como algo que te tuviera que dar miedo, sino como un proceso natural que se da, y eso no implicaba que no extrañaras a las personas, sino entender que todos iban hacia ese proceso, hacia el lugar después, pues era muy variado y no significaba que entonces como no te van a castigar, puedes hacer lo que sea en la vida y después ya te vas para allá, sino el aprendizaje después de eso que ibas a tener independientemente del lugar al que tú fueras, pues lo vas a tener, vas a pasar por ese proceso. Entonces aquí es donde comenzamos nuestro camino para contarte cómo llegar hacia el Mictlán. Primero vas a encontrar, te voy a contar así como decían en algunos códices que decían los españoles, es que no entiendo bien lo que dicen, solo veo que sacan algo así como un códice, un mapa, y empiezan a contar, te vas a pasar primero por el árbol, luego por el río, luego, y entonces fue así como también esto pues se transgiversa un poco. Entonces es importante también conocer las voces que han pasado esta historia de boca en boca. Así que si tú conoces alguna, por favor, no dudes en contarlo. Pero bueno, comenzamos entonces con el paso de agua. Aquí primero, al pasar ya por esta cueva, porque hay códices que ponen y otros que no, la cueva. Entonces pasas por esta cueva, es decir, imagínate la tierra así. Entras a la tierra o escarbas y está oscuro, está húmedo. Te está devorando esa tierra, te está tragando con esos colmillos.
y lo primero que encuentras después de la tierra es el paso del agua, es decir, encuentras los cuerpos de agua, los manantiales. Recuerda que en aquella época pues había lagos hermosos y todo era también, se utilizaban mucho las trajineras. ¿Recuerdas Xochimilco, por ejemplo? Estas partes donde estaba la tierra y luego el agua, que era súper importante. Entonces pasabas la tierra, los cuerpos de agua y estos cuerpos de agua asociados y literalmente pues utilizados para los cultivos, para la vida, para las plantas, era parte de todo esto. Entonces esta parte del agua era como tranquila, digamos, porque en la primera donde te devoraban estos dientes, pues únicamente veías esos dientes, empezabas a ver ojos gigantes, patas, toda esta vida de biodiversidad que está ahí, se empezaba a ver. Ya eras tú pequeño y ellos empezaban como a estar alrededor de ti, pasando contigo, mordiéndote y observándote. Después pasas por esta agua, digamos un poco tranquila, por estos manantiales, empiezas a limpiarte. Aquí en todo este proceso pues vas, digamos, con tu ropa, con lo que te pusieron para que te ayudara en el camino hacia el Mictlán, pero todavía, a pesar de que sabían que ya estaban caminando hacia otro lado, que ya no estaban en vida, todavía estaban como asimilándolo, digamos, como que vas así de, ay, como que, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Entonces así es como vas avanzando en esta parte, todavía se sienten con vida y adivina, entonces sí se aparece este río, el Chicanahuapan, este río enorme en el que tienes que cruzar al otro lado, y aquí sí es donde necesitas la ayuda de un perro. Es decir, aquí si tú trataste en vida bien a los animales en general, a los perros, pues entonces te van a ayudar a cruzar. Si no, pues te vas a tardar ahí un buen ratote. Y sí hay perros que te pueden decir que no. Y no es que precisamente vayas a encontrar a lo mejor a un perro que pateaste o al perro que te mordió y ahora te va a cruzar, o a tu mascota favorita. O sea, esto es un poco distinto. Decían que tenía que ser un perro color bermejo, que es un color entre rojizo y cobrizo. Esos perros son como los ideales para que te ayuden a cruzar, porque también había perros blancos y perros negros. Esos perros no te van a ayudar a cruzar porque el perro blanco, o sea, puede que otras personas sí, pero cuando tú los encuentras y los veas de ese color, no son los indicados para ti. El perro blanco contestaba que no te puedo cruzar porque yo ya me lavé, o sea, yo estoy blanco y no, ya no me voy a ensuciar, ya me voy. Y también estaban los perros negros que decían, híjole, mano, es que yo ya me manché y pues no te puedo llevar porque estoy manchado y adiós. Entonces, esos perros pues no te van a ayudar a cruzar, tiene que ser un perro color bermejo. Y estos perros es parte como de esta misión que tienen en la vida con las personas, porque decían que no te ayudaba porque ya se tenían que ir a hacer otra cosa en el universo. O sea, no nada más ahí en el Mictlán, sino a veces aquí mismo. O sea, tú desaparece tu perro o anda como que dormido o en su avión, pero es que anda por allá también ayudando a cruzar a la gente o regresando. Entonces tienen otras cosas que hacer también los perros, se comprende. Tienes que agarrar un perro color bermejo, tratarlos bien en la vida para que te ayuden a cruzar. Aquí se dice en el Mictlán que pues no era como que anduviera uno solo. A veces otros dicen que sí, que veías a más almas, otros que no, pues quién sabe, pero eso sí, cada alma, cada persona necesitaba un perro para que los ayudara a cruzar al otro lado. Entonces, bueno, ya trataste bien a los perros, encontraste un perro color bermejo y lograste que te ayudara a cruzar. ¿Qué sigue después de ahí? Empiezas a escuchar un sonido como los latidos de un corazón, pero así potente, potente. Imagínate si has escuchado los huehuet. Los huehuet son como un tambor gigante que se usa en las danzas guerreras mexicas. Si has escuchado otro tipo de instrumento muy parecido, así fuerte, el pum, 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 así se empezaba a escuchar. Y esto era porque empezaban a chocar montañas, como a cruzarse entre ellas. Y tú tienes que pasar entre esas dos montañas. Es decir, ese es el siguiente paso, cruzar entre esas dos montañas. Y esas dos montañas pues son asociadas a
algunos la asocian a la vida y la muerte, es decir, aquí empiezas como que a tomar más conciencia, digamos, en que ya estás dejando la vida para cruzar a la muerte, porque aunque ya lo saben, no es lo mismo decir sí, ya lo sé, que conscientemente decir sí, lo sé. Entonces aquí es donde pasas esta, digamos, de revelación, y cuando cruzas en medio y ya no te aplastan, es cuando ya tu alma, tu ser ya lo sabe. Entonces ya sabe que estás transitando por aquí, y ese es el siguiente paso. También se asocia con la fertilidad y que está chocando con la muerte. Es decir, la fertilidad de por un lado y por el otro la guerra y la muerte. Entonces, pues básicamente es lo mismo, nacer, vivir, y lo que decíamos al principio, vida, muerte, vida. Es como si fuera una especie de reloj, no, vida, muerte, vida, así. Tienes que pasar en medio cuando tú ya lo sabes, cuando tu alma ya lo sabe, cuando estas partes sutiles que están entre tus órganos vitales ya te están ayudando más y te están haciendo escuchar todas estas cosas. Entonces de ahí, como ya empiezas como que a captarlo, el siguiente paso es cruzar una montaña de obsidiana y el lugar donde sopla el viento de obsidiana. Aquí están dos lugares juntos, ¿okay? El de montaña de obsidiana y el lugar donde sopla el viento de obsidiana. La obsidiana es una piedra negra de origen volcánico que se utilizaba como herramienta, como punta de flecha principalmente, también como espejo, también como intercambio, también como talismán, como protección. Es muy bonita. Entonces la obsidiana, cuando está muy afilada, pues es igual que un cuchillo, se te corta. Y aquí es donde empiezan los primeros cortes, donde te empiezas a despojar de la parte física, es decir, a descarnar, donde empieza a caerse la piel, la carne, y se empiezan a quedar únicamente la parte de los órganos vitales. Se queda nada más la cabeza, es decir, el tonali, el iyolotl y la teyolia, nada más esos tres. O sea, tu cabeza, tu hígado y tu corazón siguen ahí. Lo demás empieza a descarnarse, a caerse. Y aquí lo que tienes que aprender pues es a dejar estas cosas físicas atrás. Aquí todo lo que llevabas de ofrenda, todo lo que te iba a ayudar, que si llevabas un vasito, que si llevabas lo que sea, aquí se va quedando. Todas esas cargas, aquí es donde vas dejando lo pesado, y lo que te pesa pues son esos apegos físicos. Entonces dejas esta parte física, aquí es donde se va cayendo y se va descomponiendo la carne. Por eso la obsidiana te va cortando, por eso dicen que soplaba fuerte, porque si has estado en un lugar muy frío, en una montaña alta, cuando sopla el viento pues se siente como te corta, o a veces sí literalmente te corta la piel y te sangra. Entonces es así. Y aquí va dejando eso y vas dejando lo pesado, porque pues no, realmente a donde vas no lo necesitas, o sea, no lo vas a usar. Entonces aquí se empieza a dejar todo esto. Y seguimos caminando, y el lugar que sigue le nombran como el lugar donde tremolan o donde ondean las banderas. Y aquí lo siguiente es que te vuelves muy flexible, así como que eres de goma, o lo que queda de ese cuerpo físico es como una goma que se dobla para donde sea. ¿En cuál split? O sea, aquí ya eres ya no eres como tal obviamente humano, y ya dejaste esas cosas físicas que te pesan, pero esta flexibilidad, esto que vas a hacer ahora es dejar tus costumbres. Y aquí es como te comentaba, vas deshaciéndote poco a poco de esta parte de este ego. Entonces ya dejaste atrás, por ejemplo, tus zapatos, últimos tenis generación, ya los dejaste. Y aquí tienes que dejar tus costumbres, tus experiencias, pero también los valores. Es decir, aquí toda esa parte que te hizo tener ese tú humano, esa esencia, aquí se queda. Porque para llegar al Mictlán hay que purificarse. Entonces hay que quitarte todo eso, todos esos pesos. Y te vas descomponiendo poco a poco. Por eso se decía, eso es donde se descomponen, donde se limpian. Y así es como va pasando. Así vas avanzando cada vez más. Vas un paso más adelante. Y después de esto sigue un valle, que es un lugar donde se tiran las flechas, que son flechas
perdidas de algunas batallas, o sea, como que están ahí lanzándose nada más, no van exactamente hacia ti, sino que están como una lluvia, imagina. Entonces estas pues son de algunas batallas perdidas que quizás en la vida también te tocaron así como que la bala perdida o algo así. Entonces aquí también es esto, dejar todo eso, limpiarte y te sigues descarnando cada vez más, cada vez más. Aquí ya no hay órganos más que tu corazón. Aquí ya los otros órganos ya se fueron y recuerda que cada uno estaba asociado a diferentes lugares. Uno estaba en el sol, otro en el cielo y había uno que estaba asociado a la tierra, que es el corazón. Entonces aquí sigue avanzando el corazón. Y de lo que se trata es que el Mictlán va a limpiar tu corazón, va a limpiar esa semilla que se ensució, que se contaminó de cosas en la tierra y se va limpiando, se va limpiando. Pero como aquí tú llegas y ya solo tienes tu corazón, entonces vas a encontrar un jaguar enorme, enorme que se va a tragar tu corazón. Este jaguar es la vida, es la parte femenina y es la tierra. Entonces, este jaguar al tragarse tu corazón significa que entonces regresó al lugar a donde pertenecía. El corazón regresó a la tierra, a la madre tierra. Y después de esto, pues entonces ya llegas al lugar donde no hay espacio para el humo, se le decía. Es decir, donde no hay nada. Ahí ya llegaste al lugar a donde habitan los dioses. Aquí no se ve la luz, está todo tranquilo, está todo en silencio, estás en el centro de la tierra, estás abrazado. Y aquí, no sé si notaste que al inicio te comenté que eran 9 pasos. Estos 9 pasos se asocian con los 9 meses de ausencia de la menstruación, es decir, con lo que dura el embarazo. Y si notaste, pasamos por todo este camino para llegar al Mictlán, para que limpiara todo y te diera como un reset. Y entonces, adivina, cuando tú llegas al Mictlán, ya eres otro individuo y tomas otra forma completamente diferente. Entonces, por eso ahí solo se quedan los huesos. Pero tú ya te resetearon, ya te limpiaron, ya te sacudieron y ya eres otro individuo. Entonces, bueno, aquí se asocia a 9 meses, pero también puede ser un individuo en forma de estos animales que te comentaba que estaban asociados al Mictlán y que podían ser toda la biodiversidad que encuentras tú en la Tierra, pero también algunos animales de poder que están asociados con la protección del Mictlán. Algunas aves, por ejemplo, también están muy asociadas a esto. El Mictlán es donde se lavan los pecados, por así decirlo, y se pagan las faltas. Pero es lo que tú te vas a tardar en descomponer a ese ser, en reciclar tu fuerza, en limpiar el corazón y en regresar esto que se llama teyolia, es decir, regresar a la semilla, a la parte viva. El Mictlán es el retorno al origen, es ir al inframundo para regresar a lo que tú eras. Entonces, pues espero que te haya gustado esto, que le pongas más atención a la parte del Mictlán. ¿Qué te parece esto de los 8 pasos o los 9 pasos? ¿Con qué lo asocias tú? ¿Qué significa para ti? Y también decirte para finalizar que el Mictlán, al igual que los otros reinos, fue creado por los dioses, al mismo tiempo que crearon el mundo, al mismo tiempo que crearon la tierra, el agua, el tiempo, el sol, el espacio, el fuego y la primera humanidad. Es decir, que esto va más allá. El Mictlán no es el punto a donde ya todo se acaba, es el punto a donde llegas y la tierra misma es esta parte que es la madre como tal. O sea, es la fertilidad la que renueva, la que limpia. Imagínate cuando haces una composta, tú pones ahí algo, lo renuevas y ¡pum!, sale de otra manera y llena de energía. Entonces, espero que te haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que siempre estás conectado y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.